¿Y si te dijera que hubo un día en París en el que más de 100.000 personas se reunieron, no para celebrar, sino para ver cómo un hombre era despedazado vivo? Un castigo tan extremo que hasta los verdugos dudaron, y aún así, la multitud no pudo apartar la mirada. La pregunta es, ¿por qué? El 28 de marzo de 1757, la emblemática Place de Grève, en el corazón de París, se convierte en el escenario de uno de los acontecimientos más sobrecogedores de la historia francesa. Desde muy temprano, las calles y plazas cercanas se ven invadidas por una marea humana, más de 100.000 personas, venidas de todos los rincones, abarrotan el lugar con una mezcla de curiosidad, morbo y expectación. No se trata de una celebración ni de una festividad, lo que los ha convocado es un espectáculo de violencia que no tiene precedente en la memoria reciente. En el centro de toda esta agitación se encuentra el condenado, Robert François Damiens, un hombre de 42 años, criado de profesión, cuyo crimen sacudió los cimientos mismos de la monarquía. Acusado de atentar contra la vida del rey Luis XV, su destino ha quedado sellado con una sentencia ejemplar. No es una simple ejecución, es una demostración pública del alcance implacable del poder real. La atmósfera es tensa, casi sofocante. El aire está cargado de voces, murmullos y apuestas sobre lo que ocurrirá. La multitud no ha venido a ver un castigo ordinario, sino una puesta en escena sangrienta que quedará grabada para siempre en la memoria de París. La brutalidad de la pena que se va a ejecutar es tal que marcará un antes y un después, influyendo en las leyes y dejando una huella imborrable en la historia judicial de Francia. Este día, más que una simple condena, será un espectáculo de poder, venganza y crueldad que el mundo entero recordará. El 5 de enero de 1757, en los refinados jardines del Palacio de Versalles, se produce un hecho que sacude el corazón de la monarquía francesa. Robert François Damiens, movido por impulsos oscuros y un propósito temerario, logra acercarse al mismísimo rey Luis XV. En un instante cargado de tensión, Damiens hunde una hoja de 10 centímetros en la espalda del monarca. El golpe, aunque certero en su atrevimiento, resulta superficial en sus consecuencias físicas. El rey sobrevive al ataque con una herida leve que requiere apenas unos puntos, pero el impacto político y simbólico es devastador. No se trata de una simple agresión, a los ojos de la ley, se ha cometido un parricidio, pues atacar al rey es atentar contra la figura considerada el padre espiritual de la nación. Las autoridades reaccionan con una determinación implacable. El crimen, aunque no logró acabar con la vida del soberano, es visto como un acto monstruoso que pone en entredicho el orden divino y la autoridad absoluta de la corona. Se toma entonces la decisión de imponer una condena que sirva como advertencia eterna, una ejecución tan severa y dolorosa que grabe en la memoria colectiva el precio impensable de atentar contra la figura real. Robert François Damiens no era un conspirador político de alto nivel ni un asesino entrenado. Su vida, marcada por la inestabilidad y la precariedad, transcurrió entre empleos temporales como criado en distintas casas nobles de París. Desempleado al momento del atentado, su carácter inestable y su comportamiento errático lo habían convertido en una figura marginal, incomprendida por quienes lo rodeaban. En los meses previos al ataque, su mente parecía sumida en una espiral de obsesión. Sus pensamientos giraban de manera enfermiza en torno a lo que él percibía como la corrupción de la Iglesia y del Estado. Sus conversaciones eran confusas, mezclando ideas religiosas con quejas políticas, lo que lo hacía parecer aún más impredecible ante sus conocidos. Pero para las autoridades, nada de esto importaba. Sus motivaciones, su estado mental o sus conflictos internos no tenían relevancia alguna en el juicio. Lo único que contaba era el hecho irrefutable: había osado tocar y herir al rey. Ese solo acto, más allá de cualquier explicación, sellaba su destino. El juicio de Robert François Damiens fue poco más que una formalidad. El proceso se llevó a cabo con una rapidez calculada, sin espacio para debates prolongados ni para una defensa que pudiera alterar un veredicto ya decidido de antemano. La gravedad del crimen y la identidad de la víctima no dejaban margen para la indulgencia. La sentencia fue implacable: muerte por descuartizamiento público, un método tan brutal que rara vez había sido aplicado en la historia reciente. Pero la condena no se limitaba al acto final.
El castigo incluiría torturas prolongadas, diseñadas con el único propósito de maximizar su sufrimiento físico y mental, convirtiendo su ejecución en un espectáculo de dolor que toda Francia recordaría. En los preparativos, las autoridades no escatimaron en detalles. Se consultaron registros de métodos medievales, buscando las técnicas más refinadas de tortura judicial. Incluso se recurrió a conocimientos de anatomía para asegurarse de que Damiens permaneciera consciente durante el mayor tiempo posible, obligado a experimentar en carne propia cada momento del suplicio que lo aguardaba. La preparación para la ejecución de Robert-François Damiens adquirió dimensiones de un verdadero acontecimiento nacional. Las autoridades, conscientes de la magnitud del espectáculo que estaban por ofrecer, organizaron la logística con una meticulosidad asombrosa. Se construyeron arquibancadas especialmente destinadas a la aristocracia, permitiendo que la nobleza asistiera cómodamente y con una vista privilegiada de cada momento del suplicio. La expectación era tal que París parecía detenerse. Comerciantes cerraron sus tiendas, las escuelas suspendieron las clases y familias enteras emprendieron viajes desde ciudades cercanas para ser testigos de lo que ya se anunciaba como un hecho histórico. La Place de Grève se transformó en un escenario colosal preparado para recibir a la multitud. La atmósfera estaba impregnada de un extraño entusiasmo colectivo. No se hablaba de otra cosa en cafés, mercados y plazas. El público, impaciente, lo consideraba el evento del siglo, un día que prometía una mezcla de horror y fascinación que permanecería grabada en la memoria de todos los presentes. En la mañana señalada, Robert-François Damiens es conducido hasta la plataforma especialmente construida para su suplicio. Va completamente desnudo, expuesto ante una multitud que aguarda con ansia el inicio de la ejecución. La escena es sobrecogedora, el condenado se encuentra rodeado de espectadores expectantes, algunos con semblantes serios, otros con una inquietante excitación por lo que está a punto de comenzar. La primera etapa del tormento no tarda en desplegarse. Tenazas al rojo vivo se aplican sin piedad en distintas partes de su cuerpo, los brazos, el torso, las piernas. El contacto quema y desgarra la piel, dejando heridas abiertas que apenas tienen tiempo de enfriarse antes de recibir un castigo aún más atroz. En esas laceraciones, los verdugos vierten plomo derretido, aceite hirviendo y resina líquida, una combinación letal que inflige un dolor indescriptible. Los gritos de Damiens resuenan por toda la Place de Grève. Testigos posteriores los describirán como sonidos inhumanos, tan desgarradores que estremecían incluso a quienes habían acudido con el ánimo endurecido. El dolor es tan intenso que, en varias ocasiones, el cuerpo de Damiens cede y pierde la conciencia. Sin embargo, no se le permite escapar del tormento, es revivido con agua fría para que, plenamente consciente, continúe padeciendo cada instante de la tortura. La segunda etapa de la ejecución comienza con una preparación que hiela la sangre de los presentes. 4 caballos, robustos y nerviosos, son colocados alrededor de la plataforma. A cada uno de ellos se atan firmemente los brazos y las piernas de Robert-François Damiens, con la orden de tirar en direcciones opuestas. La multitud contiene la respiración, esperando el momento en que su cuerpo se desgarre por completo. Pero el cuerpo humano, aferrado a la vida con una resistencia sorprendente, no cede con facilidad. Durante más de una hora, los caballos tiran sin conseguir separar sus miembros. El cuerpo de Damiens se estira de forma grotesca, sus articulaciones forzadas al límite, mientras la tensión en el ambiente crece. La multitud empieza a impacientarse, algunos gritan instrucciones, otros lanzan burlas hacia los verdugos por la aparente ineficacia. Ante la resistencia física del condenado, los verdugos recurren a un método aún más macabro. Armados con cuchillos afilados, comienzan a cortar parcialmente tendones y músculos, debilitando las articulaciones mientras Damiens permanece consciente. El objetivo es claro, facilitar el trabajo de los caballos y acelerar el desgarramiento. El procedimiento, aunque brutal, comienza a dar resultado. Primero cae el brazo derecho, arrancado con violencia. Luego la pierna izquierda, seguida del brazo izquierdo. Sorprendentemente, incluso tras perder 3 extremidades, Damiens sigue vivo, moviendo la cabeza, según testigos, intentando pronunciar palabras. La agonía continúa, mientras la multitud observa un espectáculo de dolor que parece desafiar los límites de la resistencia humana. Finalmente,
después de horas de tormento inimaginable, llega el momento de poner fin a la agonía. Robert François Damiens, reducido a un torso mutilado y bañado en sangre, sigue con vida, moviendo débilmente la cabeza. El verdugo Henry Sanson, con la mirada cargada de tensión, se acerca para cumplir la orden final. Con un corte preciso, degüella a Damiens, poniendo término a 4 horas de sufrimiento continuo que habían llevado al límite incluso a los espectadores más endurecidos. Pero la ejecución no concluye con su muerte. Según lo dispuesto por las órdenes reales, el cuerpo de Damiens debe ser completamente destruido para borrar cualquier vestigio físico del regicida. Sus restos son arrojados a una hoguera especialmente preparada, donde arden hasta quedar reducidos a cenizas. La escena, envuelta en humo y olor a carne quemada, marca el cierre de uno de los castigos más brutales jamás presenciados en Europa. La ejecución, desde el inicio de las torturas hasta la completa destrucción del cuerpo, dura exactamente 4 horas y 15 minutos. Un espectáculo de horror que dejará una huella imborrable en todos los que lo presenciaron, y que pasará a la historia como sinónimo de crueldad extrema. La ejecución de Robert François Damiens dejó una profunda marca en todos los que fueron testigos de aquel día. El público, que había acudido con una mezcla de curiosidad y morbo, se vio atrapado por un trauma colectivo. En las semanas siguientes, muchos confesaron sufrir pesadillas recurrentes, reviviendo los gritos, la sangre y la lenta agonía. Algunos, profundamente perturbados por lo presenciado, afirmaron no poder volver a consumir carne roja, pues la visión del suplicio había quedado grabada en su memoria con una nitidez insoportable. Las críticas no tardaron en llegar. Voltaire, aun sin haber estado presente, denunció la brutalidad de la ejecución, describiendo a Francia como una nación que perfeccionaba la barbarie bajo el manto de la civilización. Desde las cortes europeas, los embajadores enviaron informes cargados de horror y repugnancia, describiendo un espectáculo que, lejos de enaltecer la justicia, dejaba en evidencia una crueldad que manchaba la imagen del reino. En el terreno político, la ejecución tuvo un efecto inesperado. Los filósofos e intelectuales ilustrados la tomaron como un ejemplo contundente de la urgencia de reformar el sistema judicial. Para ellos, el suplicio de Damiens no era una demostración de fuerza, sino una prueba de que la justicia debía abandonar la barbarie y avanzar hacia métodos más humanos y racionales. Las secuelas de la ejecución de Robert François Damiens no solo se hicieron sentir en el público, sino también en aquellos que la llevaron a cabo. Henry Sanson, el verdugo principal, junto con su equipo, cargó durante años con el peso de aquel día. Se sabe que desarrollaron profundos trastornos emocionales, incapaces de borrar de su memoria la violencia extrema que habían infligido. Sanson, en particular, se volvió un hombre atormentado, marcado por un sufrimiento silencioso que lo acompañaría hasta el final de sus días. En el ámbito legal, la brutalidad de la ejecución dejó una huella transformadora. Con el tiempo, se inició un proceso de abolición gradual de las torturas judiciales, cuestionando métodos que hasta entonces habían sido parte del sistema. El descuartizamiento por caballos, práctica empleada en el suplicio de Damiens, jamás volvió a utilizarse en Francia, quedando como una reliquia de un pasado de crueldad institucionalizada. El legado histórico del caso se consolidó rápidamente. La ejecución de Damiens pasó a ser recordada como un símbolo de la barbarie del antiguo régimen, una demostración de hasta dónde podía llegar la justicia cuando estaba dominada por la venganza y el absolutismo. Décadas después, durante la Revolución Francesa, el episodio fue citado una y otra vez como prueba de la crueldad aristocrática, reforzando la idea de que la monarquía debía ser derrocada para que Francia pudiera considerarse verdaderamente civilizada. El suplicio de Robert François Damiens dejó, más allá de su horror inmediato, un profundo impacto filosófico. Su ejecución abrió un debate sobre los límites de la justicia, la naturaleza de la venganza y hasta dónde puede llegar el castigo cuando es dictado por un poder absoluto. La pregunta sobre qué es legítimo en nombre de la justicia quedó marcada por la imagen de un hombre destrozado en nombre del orden y la autoridad. En la memoria colectiva, el lugar donde ocurrió esta ejecución, la antigua Place de Greve, hoy Place de l'Hôtel de Ville, guarda silencio. Ninguna placa, ninguna inscripción recuerda que allí, ante miles de espectadores, un hombre fue despedazado vivo. La ciudad ha elegido borrar las huellas físicas de aquel día, como si el olvido pudiera suavizar la crudeza de su historia. Sin embargo,
El recuerdo de Damiens permanece, inamovible, como uno de los episodios más bárbaros de la civilización europea. Su suplicio revela con claridad la faceta más cruel del poder absoluto, un recordatorio eterno de que, en ocasiones, la justicia del Estado puede llegar a ser más brutal que cualquier crimen individual. Es un símbolo sombrío de hasta dónde puede descender una sociedad cuando la venganza y el castigo se convierten en espectáculo.